la que me rescató. Ahí está, le damos gracias a Dios. Puede ponerse de pie, levantar su mano. Si necesita cerrar sus ojos, puede cerrar sus ojos para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Padre, te damos gracias por este momento de poder estar en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que los verdaderos adoradores son los que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Y nosotros te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu obra en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por ese sacrificio una vez y para siempre. Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Si está ahí en su casa, en su hogar o aquí, puede levantar su mano, darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día de gloria, de bendición, este día que podemos recordar el nuevo pacto, tu nuevo pacto de la gracia. Te damos gracias porque podemos recordar todo el bien que tú nos diste por medio de aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Le damos gracias a Dios por poder compartir este momento. Le damos gracias a Dios por Beto, que está aquí con nosotros también. Estela, Irene, los que están mirando del otro lado. Si estás mirando este video, puedes acercarte. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santos Tecey, aquí en la avenida Pedro Díaz 43, casi esquina Vergara. Puedes acercarte, estamos hasta las 21:30 más o menos. Le damos gracias a Dios y estamos muy contentos de poder transmitir. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder predicar la palabra de Dios. Y la verdad que yo no soy quien para predicar la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el otro día me dijeron usted, ¿por qué no se fija en su vida? ¿No? Me dijeron, y usted no está apto para predicar la palabra de Dios. Así me dijo, ¿no? Entonces yo enseguida fui a mi mente y el Señor me dijo, es por gracia, es por mi gracia. Y yo entendí que por medio de su gracia es que estoy apto para predicar su palabra, ¿no? Porque en lo natural, ¿no? En lo normal, nadie está apto para predicar la palabra de Dios, nadie es digno de predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, estamos libres de condenación, de culpa, de pecado, y podemos predicar la palabra de Dios, que es por gracia, que es dada por gracia a nuestra vida, y nosotros por gracia también la compartimos a otros. Si tiene su Biblia, puede ir a Efesios capítulo 1, verso 5. En el Nuevo Testamento, esta palabra la compartió nuestro pastor, este versículo, y quería compartirlo hoy aquí en la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? La voluntad de Dios fue que nos predestinó y nos adoptó hijos suyos, ¿no? Esto quiere decir que de alguna manera sí Dios eligió, de alguna manera sí Dios predestinó lo que iban a ser hijos suyos, lo que iban a ser salvos. Dios ya los predestinó, y por medio de Jesucristo Él nos
dice la palabra, ¿no? No lo digo yo. Dice que por medio de Cristo Dios nos adoptó. En el verso siguiente dice, en el 6, para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mejor todavía, ¿no? Dice, según esta Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia. Tremendo, ¿no? Yo no lo había notado esto. Así que Dios nos predestinó, nos adoptó, ¿no? Como aquel padre que adopta, ¿no? A los chicos y los elige, ¿no? Los adopta. Dios ya nos predestinó, nos adoptó y nos compró por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahora, muy bien, hoy quería compartir lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? De Cristo. Cuando compartimos la Santa Cena, cuando estábamos en la ley, en la religión, nos enseñaban a nosotros que ¿qué teníamos que hacer? Arrepentirnos, llorar, tirarnos al piso, ¿no? Por los pecados. Mas nosotros en la gracia le damos gracias a Dios porque podemos compartir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que es señal del nuevo pacto, ¿no? En su sangre. Y le damos gracias a Dios porque por medio de Cristo nosotros recibimos su gracia, su perdón, su amor y toda la bendición. Escucha bien, la bendición de Dios por medio de ese pacto y por medio de ese sacrificio se mete en nuestra vida. Entonces en la Santa Cena recordamos lo que Cristo hizo y nos acordamos, no decimos, ahora entiendo, Cristo murió por mí, tomó mi lugar, entonces ¿qué me corresponde a mí? Toda la naturaleza de Cristo me corresponde a mí, todo el bien de Cristo me corresponde a mí, todo lo que Cristo ganó me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque por medio de Él yo soy bendito, ¿no? Ahora, muy bien, escuchen, la bendición de Dios no está encima de nadie. Vio que a nosotros nos enseñaban, ¿no? Cuando íbamos a diferentes iglesias, que la bendición estaba sobre nuestra vida, ¿no? Pero no es así. La bendición de Dios es un depósito que está en nuestro espíritu. ¿Cómo es esto, Pastor Javier? ¿Qué quiere decir con esto? Mire, en el pacto de la ley, en la época de Moisés, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la presencia de Dios y la bendición de Dios estaba en el arca. Diga conmigo, estaba en el arca. Estaba en el arca. La presencia de Dios estaba en el arca. Y la bendición de Dios estaba en el arca. Pero después de la cruz de Cristo, por medio de Cristo, ¿no? Por medio de ese sacrificio, ahora la bendición está adentro mío. ¿Sí? A nosotros nos habían enseñado que la bendición de Dios estaba sobre nuestra vida o en la mano de un hombre, ¿no? Entonces nos ponían la mano y nos daban y nos decían de que la bendición iba a estar por medio de esa mano que nos ponían arriba, ¿se acuerdan? O nos ponían aceite, ¿no? Un poco más vinagre, cosas para la ensalada. Pero no es esa la bendición de Dios. La bendición de Dios es un depósito que está dentro nuestro por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Que está dentro nuestro. Entonces nos adoptó, nos hizo hijos de Dios. Ahora tengo su sangre, ahora tengo el ADN, ya no tengo el ADN de mi mamá y de mi papá, tengo el ADN de Cristo, tengo la identidad de Cristo y tengo su espíritu para tener todo lo que Él es. Todo lo que Él tiene lo tengo por medio de su espíritu, ¿no? No por algo que yo pueda hacer, comprar, ¿no? O ponerme, ¿no? No me va a hacer nada que yo me ponga el coso de los judíos, o un manto, o un rosario, ¿no?
con el respeto, ¿no?, a las diferentes religiones, o algo externo, sino que tiene que ver con la vida del espíritu, con lo espiritual. Por eso, ¿por qué toco este tema? Por eso que mucha gente dice, quiero cambiar o quiero que me vaya bien. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué hace? Quiero cambiar. ¿Y qué hace? Se muda, ¿no? Se muda o se va a un lugar para, no sé, para ver un profesional, alguno. Entonces dice, quiero cambiar, yo no puedo, entonces me mudo a otra ciudad, a otro país, ¿no? A otros se cambian el nombre, ¿no? Hoy por hoy se puede cambiar el nombre. Otros se cambian el look, cambian de ropa, ¿no? Pero eso, la verdad es que eso no produce un cambio en nuestra vida. El único que puede hacer un cambio en nuestra vida es por medio de Jesucristo. Porque el cambio es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y a nosotros muchas veces nos habían enseñado, inclusive, ¿no?, de la crianza en la escuela y en la familia y en las iglesias, nos enseñaban que nosotros cómo teníamos que cambiar. No, cortate el pelo, nene, ¿no? Cortate el pelo, vestite de mejor, ¿no? Que está bien eso, no está mal. Pero nada tiene que ver con la naturaleza, nada tiene que ver con el carácter, ¿no? Hay muchas personas que son profesionales, ¿no? Puede ser que me esté escuchando hoy, un arquitecto, un abogado, un enfermero, un profesional que tiene mucho estudio, pero su carácter lo hace perder un matrimonio, perder un trabajo. Su mal carácter lo hace perder muchas relaciones, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la naturaleza caída que viene desde Adán. Esa naturaleza viene desde Adán. Entonces, por herencia nos viene a nosotros, pero nosotros por medio de Cristo ya no tenemos esa naturaleza, sino que tenemos la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros la vamos a manifestar? Por medio de la palabra de Dios, conociendo más cuál es la naturaleza que Dios nos dio para nosotros poder conocer, porque si no conocemos, tampoco lo vamos a manifestar. Si no lo conocemos, no vamos a saber, ¿no? Entonces le vamos a echar la culpa a la mamá, al papá, al hermano, al país donde nació, al trabajo que tiene, porque no le alcanza la plata, ¿no? O al país, la situación externa. Y esto nada tiene que ver lo externo en cómo te vaya, ¿no? Hay gente, mucha gente que, por ejemplo, hay futbolistas número 1 en el mundo que nacieron en una villa, en un lugar, por ejemplo, sin ir más lejos, el Apache, ¿no? Esteve, ¿no? Nació en el Fuerte Apache, ¿no? ¿A dónde se fue a jugar el tipo? A Alemania. No sé si tiene 7º grado, apenas sabe leer y escribir, pero el tipo se fue a Alemania, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Y esta es una persona, entonces no tiene nada que ver el lugar donde tú te criaste, donde tú naciste, no tiene nada que ver. Por eso, lo que tiene que ver es la naturaleza. Vamos a 2 Corintios 5:17. Yo ya lo tengo acá anotado, pero lo voy a buscar igual. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Así dice, ¿no? Dice así, ¿no? Que todo esto proviene de Dios. Entonces, mi naturaleza, mi vida ahora es nueva en Cristo Jesús. Y yo, para poder que todo esto que ya está en mi espíritu, no está en ningún lado, tú no lo tienes que ir a buscar, ¿no? Porque muchos se desesperan
corren al médico, corren a diferentes lugares donde la mente les indica que vayan, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con lo externo, esto tiene que ver con el espíritu que está dentro. Para conocer quién eres tú, tu identidad, tu naturaleza, tienes que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, voy a andar sin identidad, sin carácter, sin los beneficios de Dios, ¿no? Como cuando uno va a comer algo, agarra la carta que le ponen y usted elige un menú ejecutivo, come el menú ejecutivo y se levanta, se está por ir y el mozo le dice: ¿a dónde va? Esto tiene postre. Ah, yo no sabía porque no lo leí, ¿no? Entonces lo mismo en la palabra de Dios, muchas cosas que nosotros sufrimos porque no conocemos porque no conocemos la palabra de Dios. Otra de las cosas que yo creo, ¿no? Y pienso que existe el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo es el dolor? El dolor es en el cuerpo, en lo externo, ¿no? Por ejemplo, el arduo trabajo, ¿no? Eso es dolor, ¿no? O algo que te pasó de afuera, ¿no? Te quebraste el brazo y sientes dolor y dices: me duele, ¿no? Cada vez que llueve me duele, dicen algunos, ¿no? Pero el sufrimiento, ¿cómo es? Adentro. Y esto tiene que ver con la naturaleza. Y tenemos que saberlo porque esto tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, tú estás bien, vives bien, no te falta nada, pero tú estás con un dolor que no sabes qué te pasa, tomando 1000 medicamentos, llorando todo el día, que estoy solo, que estoy sola, y nadie te hizo nada, nadie te hizo nada. Entonces, ¿qué es? La mente activando todo el sufrimiento, toda la maquinaria, ¿no? A todo vapor, ¿no? Como el Titanic, mostraban en la película de Titanic, los motores adentro, a todo vapor, ¿no? Activa todo el sufrimiento adentro y la persona tiene una cosa, un odio, un dolor que no sabe ni cómo. Este día de porquería se levanta, no patea al perro, todo así, ¿no? Porque tiene sufrimiento, ¿no? Y está la otra persona que tiene dolor en la cadera, en el brazo, que se cayó, ¿no? Bueno, entonces está el dolor y el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Cristo llevó todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, ¿no? La palabra de Dios dice ahí en Isaías, está en el Nuevo Testamento, los que conocen la ley, les gusta la ley, pueden buscarlo, ¿no? Isaías 53 creo que, ¿no? Que dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y nosotros ¿cómo estamos? No, que nadie me quiere, y activando a todo favor, ¿no? Chico, todo el día, ¿no? Y vos te levantás y le decís: hola, buen día, ¿cómo estás? Y estoy mal, me siento mal, no sé qué me pasa, ¿no? Todos me odian, nadie me quiere, y nadie le hizo nada, ¿no? O la persona que te habla, vos estás hablando bien y te grita, ¿no? Yo conocí un pastor que me empujó, ¿no? Me empujó. Porque primero le dije: ¿por qué me gritás? Y después ya me empujó, ¿no? Porque la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, ¿no? Se quiere manifestar. Pero nosotros, ¿no? Por medio de la gracia de Dios y de conocer el amor de Dios, de conocer la palabra de Dios, vamos a manifestar la gracia de Dios, vamos a manifestar la naturaleza de Cristo, ¿no? Por medio de conocer su palabra. Por eso que cuando tú no sabes ni dónde estás, ni te acuerdas que eres hijo de Dios y andas perdido, ¿no? Lo que necesitas tú es conocer la palabra de Dios, volver a leer la palabra de Dios, que ya está escrito, ¿no? El otro día una persona me dice: no sé qué va a pasar con Rusia, Ucrania, que esto, que el otro, y le digo: ya está escrito,
y me quedó mirando, ¿no? Claro, porque la gente no sabe ni a dónde va. Y por más que tú metas el brazo o la tarjeta de crédito ahí, ¿no? Para parar la guerra, si Dios no quiere, no va a parar, porque ya está escrito, ¿no? Entonces hay cosas que están escritas, pero nosotros no las sabemos. Entonces, para ser perfeccionados en amor, como dice Juan, ¿no? Dice, para los que han sido perfeccionados en amor, porque el que ama conoce a Dios, ¿no? Pero el que está todo el tiempo con la naturaleza de Adán y no puede amar, porque hay personas que no pueden amar, ellos no pueden, siempre les nace el odio o estar peleando con alguien, ¿no? Por más que estén bien, no les va bien, porque la naturaleza caída de Adán no los deja, ¿sí? Entonces dice, para los que han sido perfeccionados en amor, estos pueden amar, o estos aman, y el que no ama no ha nacido no es de Dios. El que no ama no ha sido perfeccionado. Así dice Juan. Directamente es fulminante leer ese versículo, porque te viene a la mente enseguida, si yo no amo, ¿no? Estoy fuera, ¿no? Pero gracias a Dios por la gracia. Bueno, Romanos 6:4. Vamos a Romanos 6:4. Y es bueno que tengan en el celular la Biblia para leerlo. Y si no usan la Biblia de hoja, ¿no? De papel. 5:17, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? En vida nueva, ¿no? Para andar en vida nueva, tú tienes que estar renovado en el Espíritu. Para andar en una vida nueva, no es comprarte zapatilla nueva, comprarte un traje, comprarte una corbata, una camisa. Hay gente que lo necesita, hay gente que necesita todo el tiempo estar comprándose algo para ellos sentirse bien, renovado, ¿no? Por eso es que la bendición de Dios nace en lo espiritual. La bendición de Dios es un depósito que Dios nos da, ¿no? Por medio de su Espíritu. Y por medio del Espíritu que hay paz, gozo, ¿no? Alegría, ¿no? Eso está ¿a dónde? En el Espíritu, adentro. Y la gente busca todo esto ¿a dónde? Afuera, ¿no? Me voy un rato a pescar, ¿no? Me voy un rato, sí, esa paz te dura un rato. Después cuando llegas a tu casa te ponías a pelear otra vez, cuando llegas, ¿no? Porque pensás que las personas son, ¿no? Tu enemigo. Pensás que las personas, ¿no? Y así hay mucho, ¿no? Aún pastores hay que pelean con la gente, ¿no? Todo el tiempo, sí, porque vos esto, vos el otro, sí, todos tienen un defecto, ¿no? El único santo es él que está predicando, pero lo demás, ¿no? Entonces cada uno tenemos un defecto, pero vamos siendo perfeccionados, ¿no? Por medio de esta palabra. Efesios 4:24 dice, y revestirse de la nueva naturaleza. A ver, vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24.
Efesios 4, 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Y después Pablo sigue diciendo cosas del carácter, ¿no? Que nosotros no lo podemos cambiar a eso si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos la nueva naturaleza de Dios, si nosotros no conocemos su palabra, ¿no? Porque, como venía diciendo, ¿no? Por fuerza nuestra, por nuestra fuerza, nosotros no podemos cambiar. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso yo digo que la persona humilde, ¿qué hace? Acepta la gracia de Dios, reconoce, dice, sí, la verdad que yo no puedo cambiar, entonces, ¿qué necesito? La gracia de Dios, ¿no? El orgulloso que dice, no, dejá, ya sé, ¿no? Yo voy a ir a congregarme allá una vez de vez en cuando, yo no necesito la gracia, ¿no? Yo me la arreglo solo, ¿no? Diferentes métodos, ¿no? Otros corren a los médicos, ¿no? Corren a la gente que le tira la carta, ¿no? Truco, vale 4, ¿no? Como hoy yo hablaba con una persona y me dice, yo no creo tanto, pues no me quería decir que creía en eso, pero me dice, yo no creo tanto, ¿no? Me dice, pero dice, cuando uno le lee, ¿no? El futuro, le digo, sí, ¿sabe qué? Le digo, le pueden leer el futuro, pero ¿qué pasa? Usted no va a saber qué hacer, ¿no? Y va a empezar con pánico, con miedo, con preocupación al futuro. Por eso hay muchas personas con miedo al futuro, ¿no? No tienen paz, no tienen seguridad, ¿no? Porque consultaron al método que no es de Dios, ¿no? Entonces está bien, vos vas a poder conocer el futuro, pero no vas a saber qué hacer. Pero el que está, como decía el otro día, anclado en la palabra de Dios, el que está plantado en la palabra de Dios, va a tener la seguridad que por más que tú no sepas qué hacer, Dios va a correr por ti. Por más que tú no sepas qué hacer, vas a saber que Dios va a acudir en tu ayuda, que la gracia de Dios va a estar a tu favor. Por más que no sepas qué hacer, Dios lo va a resolver. Entonces, esa es la seguridad, ese es el descanso que tenemos en la gracia de Dios, ¿no? Algunos dicen, no, los que predican la gracia de Dios quieren vivir como quieren, el libertinaje, la gracia de Dios es esto, lo otro, aquello. Pero sin la gracia de Dios, nadie podría predicar, subirse a un púlpito. Sin la gracia de Dios, no podríamos hablarle, por ejemplo, a los judíos, a los griegos, ¿no? A los mormones, los de diferentes religiones. No podríamos, porque ¿qué diríamos nosotros? No somos nosotros, y eso es, ¿qué es? Una secta. Decir que somos nosotros nomás, lo único que somos buenos, encierra la persona en 4, 5, 6 y se convierte en una secta, ¿no? Pero Dios no es así. Gloria a Dios que Dios no es así. Sí, algunos predestinó y llamó para tareas específicas. Y lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Tremendo todo lo que Él ganó. Por medio de la palabra de Dios tenemos que ir conociendo los beneficios de la cruz. Y todo mensaje que no tenga la cruz de Cristo, todo mensaje que no tenga la gracia de Dios, ¿no? Directamente es anatema, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos vana la cruz de Cristo, si no hablamos de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, estamos predicando métodos, estrategias, ¿no? Porque si yo te diría, tomate esta pastillita, ¿no? Para cambiar, o hacete este año un seminario, andate un encuentro, hacer tal cosa, son todas estrategias. Eso no cambia
a las personas. Hace que la persona tenga una actividad, pero esa actividad no te va a cambiar, seguís siendo el mismo. Yo conozco muchas personas que fueron a encuentros, son líderes, hacen un montón de cosas, pero por dentro siguen siendo el viejo hombre. Andá y pisale el pie, patearlo, y vas a ver cómo te insulta y te raja una piña, ¿no? Entonces eso es lo que no pueden cambiar ellos, ¿no? Y no lo van a cambiar porque lo único que puede cambiar a un ser humano es conocer a Dios, es conocer el sacrificio de Cristo. Y en la ley, en el pacto de la ley, en el Antiguo Testamento, Dios era un Dios lejano. Dios era un Dios lejano, en donde la persona tenía que hacer algo, para que Dios venga, para que Dios venga, sí, venga y te bendiga o hágalo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué pasaba esto? Porque el hombre no tenía la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Entonces el hombre, ¿qué hacía? ¿No? Rituales, ayunaba, oraba, hacía un montón de cosas, se tiraba al piso, ¿no? Se tiraban ceniza, hacían muchas cosas para que Dios diga, ay, tenga misericordia, ¿no? Por eso que en el Antiguo Testamento, fíjese que va a encontrar que dice, y vino la palabra de Jehová. ¿Por qué dice vino? Porque no estaba. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento, para los que estudian, ¿no? ¿Por qué en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, ya no dice vino la palabra de Jehová? Porque ahora la palabra, ¿dónde está? En tu espíritu, en el espíritu de tu mente. Por eso Pablo dice, renovando el espíritu de tu mente. Porque si la palabra está en tu mente, cuando te quieran decir algo que no es, o venga una situación difícil, de adentro de tu mente, de adentro de tu espíritu, va a salir la palabra de Dios y va a contrarrestar ese momento difícil o esa noticia negativa, la va a derribar a ese principado, va a derribar a ese principio erróneo, a ese principio equivocado, a ese dardo o a esa fortaleza o a esa situación difícil. Lo va a derrotar el Espíritu Santo que está adentro tuyo. Amén. Por eso que las personas cuando están sin esta gracia, sin estar bajo el nuevo pacto, ¿no? Dependiendo de sus obras, de su trabajo, de lo que hacen, de esto, del otro, de su fuerza, cuando viene una situación difícil, la golpea y a esa persona que hace la derriba, ¿no? Y dice, no, porque me maldijeron, me hicieron algo. No. Vino la situación, te golpeó y te derribó. ¿Por qué? Porque estaba sin escudo la persona, estaba sin escudo. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, no temas. Segundo le dijo, yo soy tu escudo. Entonces la palabra de Dios que está dentro tuyo es tu escudo. La palabra de Dios es tu escudo. Y la gracia de Dios día a día nos va renovando, nos va actualizando y nos va transformando y nos hace conocer la naturaleza de Cristo. Porque Cristo, cuando caminó aquí en la tierra, ¿no? Que era Jesús, dice que el verbo, que era la palabra, ¿se acuerda que venía la palabra? Ese era el verbo, ¿no? Venía, ahora ya vino Jesús en carne, caminó en la tierra, ¿no? Y ahora Él era la palabra, era la gracia de Dios caminando en la tierra. Y Él manifestaba la gracia, manifestaba que la gracia, la naturaleza de Él. Ahora, eso mismo lo tienes que manifestar tú, eso mismo lo tenemos que manifestar nosotros, por medio de el conocimiento en su palabra, por medio de conocer la gracia de Dios, vas a manifestar lo mismo que manifestó Jesús caminando aquí en la tierra.
¿Ves? Pablo no conoció, no caminó con Jesús, pero él manifestaba lo mismo. Él iba a una ciudad, salía, por ejemplo, ¿no?, un vidente y decía, este es siervo de Dios, y Pablo todavía ni siquiera había predicado, ¿no? Y él manifestaba lo mismo que Jesús en la tierra. Era tremendo, ¿no? Pedro también era otro, ¿no?, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Lo mismo tenemos que tener nosotros. Ahora, ¿por qué no se manifiesta y no se va a manifestar? Porque no conoces la palabra de Dios. No conocemos lo que hay en nuestro interior, ¿no? Porque Dios en nuestro interior ya puso los dones, puso el fruto del Espíritu, ¿no? Y todo eso se tiene que manifestar, y eso es parte también de la naturaleza de Cristo. Y en la gracia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, que es la palabra de Dios que está adentro nuestro. Y ahora ya, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Cristo vive en mí, la naturaleza de Cristo está en mí, y eso se tiene que manifestar, ¿no? Yo puedo estar sentado tomando mate, tomando un café, pero puedo estar en mi mente, ¿no? En mi mente recordando una palabra de Dios, ¿no?, un versículo, ¿no?, hablando con el Señor, no dejando de hablar con el Señor, no dejando de tener esa comunión con Dios, ¿no? Porque no tiene nada que ver el lugar, no tiene nada que ver donde yo estoy. Por eso decía que por más que te mudes, te vayas a otro país, ¿no?, o cambies de mujer, ¿no?, como algunos, cambias de mujer, ¿no? Si no banca a tu mujer, te quedas solo, ¿ves? Te quedas solo, ¿no? Otros se cambian de casa, ¿no? Cambian porque piensan que, ¿qué es? Lo de afuera. No, yo me voy de acá, me enojo, me voy de acá, me voy de congregación, me voy a otra congregación, porque, ¿no? Porque la naturaleza, ¿no?, de Adán se manifiesta, ¿no? Pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que ya no se manifiesta más la naturaleza de Adán, sino la de Cristo. Y vamos de gloria en gloria, vamos gracia sobre gracia, ¿no? Te puedes equivocar, claro que sí, te vas a equivocar, hoy, mañana te vas a equivocar, pero ahí va a estar la gracia de Dios para socorrerte. Así que, amados, esta es la palabra en el día de hoy, ¿no?, que tiene que ver con la naturaleza de Cristo, ¿no? La naturaleza de Cristo. Entonces venimos con la identidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, ¿no? Y todo esto es para conocer el bien que hay dentro nuestro, pero no porque nosotros somos buenos o nos portamos bien, sino por medio de Jesucristo, por medio de lo que Cristo hizo, por ese sacrificio. Ahora todo el bien que Cristo ganó me pertenece. Ahora todo el bien que Cristo ganó está dentro mío. Ahora toda la bendición que Cristo ganó en la cruz del Calvario está dentro mío, está depositado adentro mío. No va a venir eso, no va a venir una paloma, no va a venir un cuervo, no va a venir algo de afuera. Ya está en tu espíritu y se tiene que manifestar la nueva naturaleza. Así que, amados, te dejo esta palabra de parte de Dios. Podés venir, acercarte a una de nuestras reuniones los días martes 20 horas, los domingos también 20 horas y los días miércoles. Estamos con la enseñanza de nuestro pastor Leo Argarañaz desde la ciudad de Nueva York, transmitiendo por medio de la radio, Devolviendo Vida, los días miércoles 20 horas, que ahí vamos con Ailén a la radio. Este miércoles vamos a la radio. Y los días sábados 19 horas estamos también pasando enseñanzas,
de nuestro pastor. Pasamos la enseñanza de nuestro pastor, después hablamos un poco, damos los anuncios, pero siempre estamos predicando esta palabra de gracia. Amigos, toda la bendición. Te saluda el pastor Javier. Bendecidos. Chau, chau.